Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Liliana Hernández y yo le voy a hablar un poco sobre lo que es la sociología y la cultura. Vamos a hacer esto. La sociología, la cultura, grupos sociales y la sociología de la educación. Estos son los integrantes del grupo y vamos a hablar lo que es la sociología. Y nos dice de que estudia, describe y analiza los procesos de la vida en la sociedad. La sociología es un método empírico que se basa en la experimentación y en la lógica de la y en la lógica que va de la mano con la observación y el análisis. Los métodos de investigación son empíricos y analíticos, como lo decía. La sociedad y la cultura. La sociedad, pues, son las relaciones que tenemos entre unos con otros y es la que se establecen entre un conjunto de personas que comparten algo en común, ya sea un deporte o un pasatiempo, pero ellos forman una sociedad. En la sociedad también vamos a hablar un poco sobre la cultura. La cultura son características que hace que una lengua o un grupo de personas o un pueblo, por decirlo así, se caracteriza. Por ejemplo, los garífunas su cultura es, ellos se caracterizan ya sea por su gastronomía o por su baile. Entonces esto es una cultura entre ellos y eso es la sociedad de la cultura, ¿verdad? La cultura son ideas, tradiciones, costumbres que se caracterizan un grupo de personas entre sí. Los grupos sociales es un rol social que se ejecutan individuos, ya sean dos o más, dentro de una sociedad. Ya sea que dentro de la sociedad, lo siento. La iglesia es uno de los principales grupos sociales que podemos dar como ejemplo, ya sea que no importa su denominación, si es católico o es bautista, es un grupo social en general. La sociología de la educación, vamos a esperar aquí un momento, aquí está. La sociología de la educación es un análisis enfocados en fenómenos que abarcan la educación. Son fenómenos que afectan directamente a la educación. Se caracteriza porque es una sociología especial, es una disciplina que es expectativa y es descriptiva. Su principal objetivo, podemos decirlo así, es intervenir en el proceso y no solamente en los procesos educativos, sino que también en el proceso social. No tiene una denominación estricta ni una denominación fija, sino que es de ambas, ya sea de la sociología dentro de la educación o de la sociedad. En ambas tiene su importancia y de igual forma da su apoyo ya sea de forma dentro de la educación o dentro de la sociedad. Esa es mi participación con usted, Liliana Hernández, y prosigue mi siguiente compañera. Muchas gracias. Muy buenas, gracias compañera. Seguimos entonces hablando acerca de de la sociedad y cultura, la socialización y la persona social. Les saluda y les habla Edenia Duarte. La sociedad y cultura. Entender el concepto de cultura dentro de una sociedad es necesario para que los individuos que la conforman puedan tener un mejor comportamiento entre sí. La socióloga
Lilian Sierra, ella definió la cultura como el rasgo distintivo del ser humano, que forma parte de la vida social en la que se fundamenta el aprendizaje de los individuos. Por otro lado, pues la cultura puede ser material, en lo que se refiere a los objetos creados, ideas, símbolos realizados por los individuos en su interacción, ¿verdad? Pues además se divide en tres tipos de componentes, lo que es la cultura, que son el cognitivo, que son los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo. También está el normativo, que es el que define pues el comportamiento de los individuos, y el simbólico, que es el que permite crear, comunicar, impartir y transmitir la cultura de una generación a otra. Porque según el historiador Luis Lozano, la cultura no muere y no se pierde, sino que se va pasando de generación a generación. La cultura dentro del proceso de socialización. Bueno, según el libro del sociólogo o del sociólogo general Mario Posas, la socialización está compuesta por 4 agentes. Primero que todos es la familia, y es considerada el agente más importante e influyente en la socialización, porque es ahí donde comienza desde el principio la familia con los niños y las niñas, ¿verdad? La convivencia. Luego sigue que es la escuela, que es donde se ejerce una influencia determinante en cada individuo. También está el grupo de pares. ¿Quiénes son el grupo de pares? Bueno, los amigos, la amiguita, el amiguito, que son ellos también que van marcando ya una formación de personalidad en cada uno. Y luego los medios de comunicación. Bueno, para el historiador Joel Barahona, la familia resulta el agente más importante en la formación de la cultura. Luego seguimos con la socialización. La socialización es el medio a través del cual los individuos aprenden a lo largo de su vida los valores, principios, contenidos en su medio ambiente, y los incorpora a su personalidad, permitiéndole desempeñarse con éxito dentro de la sociedad. Y la socialización es posible debido a ciertos agentes sociales como la familia, como lo veníamos hablando, las escuelas y los medios de comunicación, ¿verdad? Ya sabemos que para llegar a la socialización necesitamos tener a la familia, contar con la familia, porque tanto la familia como la escuela representan la parte más importante dentro del proceso de socialización de cada individuo, ¿verdad? Es la más importante de la socialización, porque reside en que a través de ella el individuo se convierte en un integrante de la sociedad. Y por otro lado, pues la sociedad necesita de las personas para que éstas puedan transmitir y mantener esa cultura, costumbres y valores que se van pasando de generación a generación. Y también vamos a hablar acerca de la persona social. La persona social es el individuo único e irrepetible, que no hay dos de ellos, con rasgos biológicos específicos, o sea, único. La persona social es el individuo que ha adquirido socialmente, es decir, que ha aprendido a vivir en sociedad o en grupo, adecuándose a sus reglas, costumbres y cultura. Como hemos venido recalcando, que la familia es el primer punto de socialización desde en gran parte de la convivencia dentro de ella, ¿verdad? Y de los principios y valores adquiridos en dicho núcleo para la inserción dentro de los grupos, de los nuevos grupos que se van formando a cada día. Bueno, vamos a dar así paso a nuestra compañera que sigue con los otros temas. Hola, mi nombre es Catherine Martínez y hablaremos sobre el cambio cultural y social. Entendemos por cambio cultural o por cambio social a la transformación que afecta a la cultura y a las instituciones sociales con el paso del tiempo. Las sociedades cambian y, en primer lugar, porque se autogeneran innovaciones en forma de invenciones y descubrimientos que transforman la cultura y las instituciones sociales.
Ahora hablaremos sobre la estratificación y el cambio social. La estratificación social es la forma en que la sociedad se agrupa en estratos sociales reconocibles de acuerdo a diferentes criterios de categorización. Se entiende en cuenta la transformación de grupos de acuerdo a los criterios y establecimientos y reconocidos como pueden ser la ocupación de ingresos, riqueza y estatus, poder social, económico o político. La estratificación social da cuenta o es un medio para representar la desigualdad social de una sociedad en la distribución de los bienes materiales o simbólicos, económicos o culturales. El cambio social es una alteración apreciable de las estructuras sociales. Las consecuencias y manifestaciones de estas estructuras ligadas a las normas, valores y productos de las mismas. El estudio del cambio social comprende la determinación de las causas o factores Bien, gracias compañera. Se dice que en sociología la estructura social, que es el siguiente tema que nos ahonda, se refiere a la forma que adopta el sistema de las relaciones entre individuos de una sociedad o grupo. También el concepto de estructura social fue introducido en la ciencia por el alemán George Simmel en el siglo XIX y por Ferdinand Tönnies. La estructura social es un concepto omnipresente, pero alguna vez es empleado con diferentes significados, pues es definido como equivalente a sistema social. La estructura social es una población con una organización que vive y se desarrolla en un medio ambiente. Dentro de la estructura social tenemos 4 elementos centrales en el funcionamiento de la sociedad. El primero es la interrelaciones normativas, que es el modo aceptado o correcto de hacer las cosas en una sociedad determinada. También está la estructura de la desigualdad, que se derivan, que tiene que ver con las clases sociales, las castas y las formas. También tenemos lo que son las instituciones sociales, que son los modos de organización que la sociedad refuerza en cada generación. Y por último, tenemos los aspectos demográficos y de medio ambiente, que ya sabemos que esto tiene que ver con el crecimiento poblacional y con todo lo que tiene que ver con el entorno. También están los tipos de sociedad. Los tipos de sociedad, los sociólogos distinguen distintos tipos de sociedad. Algunas clasificaciones requieren poca penetración analítica, pero otras son de gran interés científico. Pero la mayoría de estudios de la sociedad, de la sociología, perdón, coinciden en que el rasgo fundamental que distingue una sociedad de otra es la cultura. Entre los tipos de sociedad, Joseph Fischer clasificó la sociedad atendiendo a 3 rasgos. Sociedad según la escritura, que lo divide en 2, en la primitiva y la civilizada, sabiendo de que la primitiva es sin escritura y la civilizada es con escritura. También tiene la sociedad según el grupo dominante, que aquí está dominante, la sociedad dominada por la economía. También está la sociedad dominada por la religión,
la sociedad dominada por la familia, la sociedad dominada por las comunidades o comunitarias o asociativas. También existe lo que dice Anthony Giddens, que clasificó en dos grupos la sociedad. El primer grupo de la sociedad lo llamó primeros tipos de sociedad. Aquí entran lo que es la sociedad de cazadoras, la sociedad de recolectoras, la sociedad de pastores, la sociedad agraria, y por último está el estado o civilización tradicional. Pero también está la sociedad moderna, que Anthony Giddens dice que aquí entra lo que es el primer mundo, la sociedad del primer mundo, la sociedad del segundo mundo, la sociedad del tercer mundo y países recientemente industrializados. Estos serían los tipos de sociedad. Pero también tenemos que ver la parte de la cultura, que es el campo sociológico, y se analiza como las formas de pensar y concebir el mundo, las formas de actuar y los objetos materiales que en su conjunto dan forma al modo de vida en un colectivo. Dentro de los primeros investigadores tenemos a Karl Marx, que sostenía que la cultura sirve para justificar la desigualdad. También está Emily Durkheim, que tenía la creencia de que la cultura tiene muchas relaciones en la sociedad. También Max Weber, que la idea de grupos sociales o estatus social como un tipo de subcultura. Él llamaba los grupos sociales como un tipo de subcultura. Y también está George Simmel, que habla sobre el cultivo de los individuos a través de su agencia y de su sociedad. En la cultura también tenemos los elementos de la cultura, que aquí encontramos lo que son los símbolos, los idiomas, los valores, las creencias, las normas, los modos de comportamiento. También incluye en los elementos de la cultura los artefactos y las instituciones sociales. Vamos a dar paso también aquí a nuestra compañera para que siga explicándonos sobre estos temas. Mucho gusto, mi nombre es Maicín Espinosa y voy a continuar hablando de los siguientes temas. Funciones sociales de la educación, relación entre la sociología y la educación, la multiculturalidad y la interculturalidad. Vamos a hablar sobre las funciones sociales de la educación. Sabemos que toda institución social cumple la tarea de satisfacer ciertas necesidades de los individuos. La educación como institución social también realiza importantes y múltiples funciones, a través de las cuales proporciona unidad, madurez, cohesión, tanto al grupo en general como a sus miembros. Tenemos la función social de asegurar la continuidad social. Esto significa transmitir a las nuevas generaciones todo el patrimonio cultural acumulado por las generaciones anteriores. También tenemos la función social de promover el cambio social, que significa que la sociedad necesita introducir a las nuevas variantes y perspectivas que sean capaces de renovar viejas estructuras y asegurar su supervivencia y el progreso. La educación contribuye a fomentar el espíritu crítico y la creatividad de los individuos, a promover y preparar el terreno para el cambio social. También tenemos la función social de adaptar a los individuos al grupo. ¿Qué significa? Que la función tradicional que ha desempeñado la educación es la de facilitar la inserción del individuo en el mundo social y hacerle miembro del grupo social. También tenemos la función de disminuir las diferencias sociales. Esto es muy importante. La educación ha de promocionar a las capas inferiores de la sociedad según el principio de igualdad de oportunidades. La educación ha de ser uno de los principales instrumentos que permitan la igualación de los diversos sectores sociales. Ahora vamos a hablar de la relación entre la sociología y la educación. La educación tiene una estrecha relación con la sociedad, con las formas pedagógicas propias de cada cultura, con los sistemas sociales generales que nos permiten pensar en la educación como un perfeccionamiento personal y al mismo tiempo colectivo. La educación es un fenómeno cultural humano donde la filosofía, la moral política de gobernantes con diversas ideologías concretan métodos, estrategias e instrumentos a utilizar dentro de los procesos sociales de enseñanza
y aprendizaje orientados acordes a los ideales. Los fines humanos y sociales se reflejan en los fines educativos a través de las formas que adoptan o mantienen en cada etapa de su transformación. También tenemos que tanto en la sociedad como en la educación se debaten las redefiniciones sociales e ideales colectivas, como intentos o luchas políticas, académicas e ideológicas que tienen como fin el que se materializa el esfuerzo, el ideal propuesto y el cambio educativo. La filosofía social, en este caso la educativa, tiene una relación de dependencia entre el desarrollo del conocimiento en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje con el desarrollo de la organización social productiva o de la civilización. Estas son las relaciones que tenemos, ¿verdad? Una de las muchas que hay entre la sociología y la educación. Ahora continuamos con el concepto de interculturalidad. La interculturalidad es el fenómeno social, cultural y comunicativo en el que dos o más culturas, o más bien representantes de diferentes identidades culturales específicas, se relacionan en condiciones de igualdad, sin que ningún punto de vista predomine sobre los demás o sea considerado normal. Tenemos algunos principios de este concepto. No existen culturas mejores que otras y las culturas se enriquecen por el contacto con otras. También tenemos que existen tres tipos reconocibles de interculturalidad: la relacional, la funcional y la crítica. Ahora vamos a hablar de la multiculturalidad. Este concepto significa la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social y abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. ¿Cuál es su función? Pues son muchas las funciones que tienen la multiculturalidad. Número 1, promover la comprensión y el entendimiento entre diversas culturas. Admitir la diversidad de todas las culturas en todas las áreas y espacios, aceptar, hacer eco y respetar el derecho a la diversidad, lograr mantener un intercambio de respeto y tolerancia entre las comunidades, compartir las diferentes culturas en armonía y en paz. También tenemos algunas características, como por ejemplo, promover el respeto y la tolerancia por las diferencias, desterrar prejuicios y estereotipos asociados, generar una convivencia armoniosa y crear intercambios entre los diferentes grupos. Ahora vamos a ver cuál es la relación de estos dos conceptos. Tanto la multiculturalidad y la interculturalidad son dos conceptos ligados entre sí. La multiculturalidad predica la diversidad de la cultura, mientras que la interculturalidad se refiere específicamente a la interacción e intercambios entre estos diferentes grupos y comunidades. Bueno, pues con estos conceptos hemos finalizado nuestra exposición. Esperamos que todo esto sirva de orientación para conocer más sobre todos estos temas que relacionados con la sociología de la educación. Gracias.